Vamos a ir a uno de los casos, yo creo, unos episodios más dolorosos, ¿no? El caso de Lasa y Zabala, en el que trabajaste mucho y bueno, yo creo que eres el mejor conocedor de este caso, ¿no? ¿Recibiste algún tipo de mensaje de las instituciones europeas cuando se descubrió que efectivamente hubo una guerra sucia, que algunos trataban de protegerla? ¿Con qué sensaciones te quedaste por las reacciones institucionales? Y eso, me interesa saber si desde el ámbito europeo, desde diferentes agentes, recibiste algún tipo de manifestación positiva o negativa, ¿no? Y a veces lo que pensamos, bueno, hemos salido definitivamente de aquello porque todavía seguimos teniendo algunos casos, ¿no? Sí. Como el de Pasajes, por ejemplo, que sé que estás trabajando en él. ¿Hemos salido o estamos todavía en ese agujero? ¿Qué nos falta para que Europa lo vea de otra manera y cambiemos un poco esta perspectiva? Fíjate que yo, cuando hablo de ese tiempo pasado reciente que vimos, tengo que reconocer que estábamos todos dentro, no fuera, estábamos dentro. No estamos analizando o viéndolo desde fuera, sino estamos atrapados por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en este ejemplo concreto, que es el más claro y contundente para demostrar lo que es el terrorismo de Estado, o sea, si tú revisas las diligencias judiciales formalmente obtenidas, esa información, ¿no?, por parte de las autoridades judiciales, ahí tienes todas las tripas de toda la basura de lo que fue el terrorismo de Estado. La guerra sucia, sí, pero terrorismo de Estado, ¿eh? Funcionarios públicos, con dinero público y con conocimiento de las autoridades políticas. Permiso, conocimiento, amparo y todo. ¿Qué más quieres? En la lucha antiterrorista ya veo que se ha probado de todo, incluyendo eso. Y si yo recibí algún tipo de noticia de Europa, o más o menos, fue la de algunos franceses, forenses, que se quedaban asombrados de que España se hubiera atrevido a ir a un territorio soberano como es Francia, es decir, ir a otro país, a detener a unas personas que, digamos, tenían legalidad para poder desenvolverse en las calles, estaban en ese momento tramitando el Estatuto de Refugiado Político, secuestrarlas dentro de ese país, sacarlas de Francia y llevarlas a otro lugar del mundo, que es donde además se les asesinó. O sea, es que más casi no cabe. O sea, ¿puede haber algún acto criminal más cruel que este o más grave que este? Yo casi no lo conozco. Si se mata a 100 personas, esto es terrible también. Pero que eso se haga desde una posición en la que tú te estás creyendo el arranque de una democracia y te creas que estás en Europa de una vez por todas, fue para mí lo que nos impresionó. Yo trabajaba en el juzgado en aquel tiempo, por otra parte, y saber que en Donosti, a 500 metros del Palacio de Justicia, existía un centro clandestino de detención. Es así, ¿eh? El Palacio de la Cumbre, donde les tenían, era un centro clandestino de detención. Voy a decir una cosa todavía más fuerte. Ni siquiera en época del franquismo hemos conocido centros clandestinos de detención. Y que entrando en democracia se consienta en que puede existir un espacio habilitado, preparado para precisamente convertirlo en un lugar de clandestinidad, es que ese no va más. Y que yo, como ingenuo forense y más joven, me crea a través de jueces que voy conociendo que efectivamente las cosas van a cambiar, una maquinaria que se mueve lentamente, pero esto nos obliga a Europa, además nos está vigilando, y esté ocurriendo eso al mismo tiempo es horroroso. Por lo tanto, yo no recibí tampoco ni más apoyo ni más crítica. No sé si Europa llegó a enterarse de lo grave que es este asunto, porque estábamos metidos, como digo, en ese rodaje en el que una incidencia llevaba a otra a la anterior, para adelante y para atrás, y era como una especie de cosa incomprensible. A medida que han pasado los años, me doy cuenta de la enorme gravedad de todo esto, precisamente porque ya diría que estamos fuera. No sé si se puede decir de esta manera, pero creo que eso es una cosa del pasado, que conviene que reconozcamos, que atendamos todo lo que ha quedado ahí en el contexto de las víctimas. En eso se está haciendo mucho esfuerzo, hay mucha gente preparada y trabajando en eso, pero creo que a la siguiente generación no le vamos a dejar como herencia precisamente el lío
en el que estábamos todos atrapados. Y por lo tanto, así y sin querer ahora mismo criticar a nadie más, cuando veo las diligencias judiciales, que las tengo enteras, escaneo todo el procedimiento, yo mismo a veces cuando voy a echar un vistazo o selecciono cualquiera de las carpetas, me quedo asombrado del contexto de impunidad en el que se estaba produciendo todo aquello. Y con los encubridores, que naturalmente existieron precisamente para descalificarnos a unos y a otros, a jueces que se preocuparon un poco, a mí que me hicieron la crítica, pero ya me daba lo mismo, y habrá que recordar desde luego que algunas personas, pienso yo también de la policía, se portaron muy bien. Recordemos que Jesús García, que era el jefe de la policía judicial adscrita al Palacio de Justicia de la Audiencia Provincial de Alicante, un tipo honrado, que es el que colaboró todo lo que pudo, yo trabajé con él en directo, murió por un infarto de miocardio en las sesiones del juicio oral. El pobre Jesús García, ¿qué presión no tendría ese hombre? Que las pocas veces que estuve con él, de todos modos, me hablaba de democracia, me hablaba de si esto no se reconoce, es imposible superarlo, una frase que es universal. Si las cosas no se reconocen, no se van a poder superar nunca y se van a perpetuar. Este hombre hablaba así. Debió tener una presión extraordinaria para que cuando estaba expresándose en el juicio oral muriera en directo delante de las televisiones, y aquello fue muy triste. Pero también el fiscal Gordillo, al que recuerdo en la Audiencia Nacional, que es al que yo le facilité la información, en fin, cuando nos pusimos en marcha, ¿no? Y siempre sabiendo que en la Sey Zabala era seguro que están en territorio español, asesinados a tiro de pistola y enterrados en cal viva, porque había otros dentro de la maquinaria legal que ya le habían venido a decir, que a la pregunta ¿qué hubierais hecho si hubierais tenido que hacer? Pues hubieran hecho estas cosas. Fíjate, hasta eso llegó a ocurrir entre nosotros. En aquellos años, a mí me añadiría algo más, a uno de los forenses del compañero mío en San Sebastián le pusieron una bomba en el coche, el forense del juez de instrucción número 3. A mí me había ocurrido una cosa unos meses antes, pero da igual. A un compañero mío le pusieron una bomba. Esa bomba nos la pusieron dedicada precisamente por los primeros casos de torturas que ya empezamos a descubrir. Los primeros ejemplos que luego acabaron con condena ratificada por el Tribunal Supremo son de aquella época. Esa bomba viene del mismo lado que el GAL, del mismo lado. La primera vez que ha habido un paro en la Audiencia Provincial de San Sebastián de 1 hora de duración de todos los funcionarios con un escrito hecho público, tiene que ver precisamente con la bomba que le ponen a este compañero mío en relación a que él y los demás estábamos metidos en unos casos que, como digo, acabaron con sentencia. Era así. ¿Tuvimos más presión nosotros entonces? No, no mucho más. Algunas cartas de amenaza que son insignificantes. Uno también se tiene que buscar sus coberturas, ¿no? Que son trabajar en serio, demostrar responsabilidad. Y yo me encontraba amparado por algunos jueces y concretamente por el fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas. Yo me encontraba muy amparado por él. Pero si te falla esto, porque hay dejadez, pues entonces igual todos empezamos a mirar para otro lado. Y eso empezó a cambiar en aquel tiempo. ¿Hoy crees que es más fácil defender ante los tribunales esos casos de torturas o situaciones como las que viviste en ese momento? ¿Crees que ha cambiado algo? Sí han cambiado cosas, o sea, pero por lo mismo que en los años 80 había jueces que no se lo podían creer. Es una realidad. Yo conocía jueces que aun cuando las evidencias forenses y de otro tipo sean claras a propósito de vulneraciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos, no se lo pueden creer. ¿Cómo va a ser posible que le apliquen electrodos en los años 80 y tantos a personas detenidas vinculadas al terrorismo o no, da igual? ¿Cómo? Es imposible, decían algunos hombres y mujeres que eran jueces, porque quizás su sociología o el lugar o el ambiente al que procedían les hacía pensar que eso es imposible. En aquellos tiempos algunos pensaban de esa manera y otros sin embargo eran más conscientes de lo que había y, como digo, efectivamente en algunos casos llegaron a condenas. Si nos vamos al momento actual, podría llegar a ocurrir que no puede ser que
¿qué necesidad hay en el siglo XXI de seguir utilizando esas metodologías? Y es probable que, como han cambiado también, ya no sea tan necesario aplicar los electrodos o la bolsa, porque date cuenta que en materia de malos tratos han evolucionado también los maltratadores, ¿eh? La brutalidad del franquismo, que dejaba todo tipo de evidencias, y estas eran ostensibles, es decir, eran fotografiables, eso fue cambiando. Alguien diría, por favor, no dejéis marcas, porque si hay una marca parece que da más verdad a la versión del que denuncia. Esto pasa con la violencia sobre las mujeres también. Entonces, en todo caso, que no dejes muchas marcas. Y entonces se habilitaron otros procedimientos. Yo creo que la muerte de Zabalza, dijeron en el río Bidasoa, no se pudo probar otra cosa. Pero desde la perspectiva forense yo no me lo creo, la versión oficial yo no me la creo. O otras cosas, la muerte de Gurucci Yanzi, también, en manos de la policía. Yo creo que hay cosas ahí que no cuadran. Y además tenemos los testimonios de las demás mujeres que también fueron detenidas en ese grupo en aquel tiempo. Quiero decir, estos ejemplos quizás hoy no se van a repetir de la misma manera. Porque si alguien, vamos a suponer que alguien se haya muerto haciéndole la bañera, supongo que hay alguna autoridad interna a la institución que dice, por favor, no sigáis utilizando este método. Y se han introducido otros, como es el de la bolsa. Cuando hablamos de organismos internacionales, a mí me asombra que cuando hemos ido a Europa a muchas instancias, de esto, esas autoridades saben casi tanto como nosotros. Aunque nunca lo dirán en público, porque tienen que mantener la diplomacia y tienen que ser educados, pero en la conversación, una vez finalizada la reunión formal, te terminan diciendo que les consta de arriba abajo cómo esto en España ha sido un problema hasta antes de ayer. Tienen constancia absoluta. Todos los informes que se han hecho, todos los acercamientos, los análisis, todos los observadores han concluido de la misma manera. No hay un informe de un observador internacional que haya venido y haya dicho, no, esto no es así, están equivocados completamente, es más formar parte de una gran trampa. Y no hay eso, es al revés. Que lo saben, tienen constancia.